Buenos días. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la inclusión educativa, algunos conceptos y breve historia en Ecuador. Según la UNESCO, la inclusión educativa es un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad en las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. ¿Qué quiere decir la UNESCO con eso? Que no debemos ver apenas las personas que tienen alguna necesidad especial, sino que la manera que esa persona aprende su cultura, las comunidades y buscar reducir la exclusión dentro y desde la educación. ¿Qué quiere decir ese dentro y desde la educación? Que cuando estamos en aula de clases, se debe buscar reducir la distancia entre lo que tenemos dicho los normotípicos, o sea, lo que he dicho normal, y las personas que son neurodivergentes. ¿Cómo se reduce eso? Dotando cada uno de lo necesario para que puedan desarrollar sus potencialidades. ¿Y qué pensamos cuando hablamos de inclusión? Muchas veces pensamos que la inclusión es apenas recibir a personas con algún tipo de discapacidad, cuando en realidad deberíamos pensar en inclusión hablando de las necesidades que cada persona tiene. Por ejemplo, podemos hablar de adaptaciones, de baños, de estructura para un niño en silla de ruedas, pero también debemos pensar un niño que se rompió la pierna también necesitará una cierta manera de inclusión. El profesor y la institución también tendrán que pensar en cómo recibir a este niño en este momento, así como una persona de una cultura diferente. Hoy con la movilidad humana en el mundo, con las migraciones y todo, es muy común recibir alumnos, estudiantes de otras culturas. ¿Y cómo incluimos a esa persona en nuestra red en sí de educación? ¿Cómo podemos recibir? Podemos conocer esta cultura, acogerla para que ese niño pueda desarrollarse de manera óptima. Muchas veces pensamos en derechos de personas con alguna neurodivergencia, pero no es apenas eso. Todos tenemos algún tipo de dificultad, disfuncionalidad en algún momento por alguna situación. Entonces, el punto está en pensar y practicar cambios en la manera de ver la educación. La educación inclusiva debe ser aquella que antes de todo debe conocer la realidad de los educandos y poder desarrollar una estrategia que pueda proporcionar a cada individuo desarrollo de sus habilidades, aprovechando las dificultades para fortalecer valores y habilidades. Un poco del contexto ecuatoriano. Hemos visto esa visión más global. Ahora vamos a ver cómo está la situación en Ecuador. Bueno, el trabajo podemos decir que empieza con una pequeña semillita allá en los años 40 hasta los 60, que si bien no es igual o no es la misma cosa que se tiene hoy con las nuevas visiones, con el desarrollo de nuevas técnicas de la ciencia, eran personas que buscaron dar una respuesta ante a la falta de inversión, de oportunidad, de conocimiento. Buscaron comprender cómo ayudar a estos niños que tenían problemas, ¿no? Y a las familias, que en realidad era un tipo caritativo, asistencialismo de personas e instituciones a los neurodivergentes. En 1970, entonces el gobierno puso a funcionar
13 aulas en todo Ecuador para atención psicopedagógica. Era un experimento, ¿no? En 1980 en adelante surgieron el surgimiento de ONGs como Fascinar, Serli, Adiena, entre otras. Estas ONGs ayudaban a, ayudaban a recibir y desarrollar un poquito de esos niños, pero son centros especiales que reciben esa atención de niños, ¿ya? En los años 2000 en adelante empezaron a surgir departamentos, programas, ministerios, hasta que en 2008 se promulga la nueva constitución con una visión inclusiva. Sabemos que las leyes y la teoría en Ecuador son hermosas y son muy desarrolladas, pero aún no se ha podido poner en práctica. Muchas veces no es, no es poco común encontrar en las escuelas que los profesores no reciben la atención necesaria, la preparación para desarrollar en clase las técnicas inclusivas. Muchas veces la estructura de la escuela no lo permite. Em, pero por otro lado, debemos pensar que si debemos conocer el contexto y aprovechar lo que existe en este momento, debemos pensar que tal vez practicar la inclusión, si el profesor está bien preparado, se acaba convirtiendo en algo más barato do que las aulas tradicionales, porque se puede aprovechar los recursos que existen en la comunidad, la propia cultura de la comunidad. Se debe aprovechar a la comunidad y traer a la comunidad para que participe del proceso de inclusión. ¿Qué podemos pensar sobre la inclusión educativa actualmente? Es incuestionable que en términos de legislación se ha avanzado mucho, pero en términos de condiciones de trabajo y cultura aún nos falta mucho por caminar. Hay que buscar desarrollar esa cultura de no ver a los individuos como problemas, como deficiencias, como necesidades, sino que como personas que igual que todos tienen algunas dificultades y algunas potencialidades y que deben ser pensadas, trabajadas y analizadas. ¿Qué se puede hacer? Como dije antes, conocer la realidad, comprender que no son apenas derechos, sino lo más común del ser humano, buscar el bienestar de todos, querer que cada miembro de las comunidades pueda experimentar sus máximas potencialidades. Entender que en cambio que no es un problema, sino que es la posibilidad de un desarrollo pleno de una persona, de un ser humano. Así que un niño con una neurodivergencia en aula de clases es más do que una dificultad. El niño en aula de clases es la posibilidad de transmitir valores, de desarrollar estrategias, de hacer con que la comunidad educativa se comprometa con el desarrollo de uno de sus miembros. Creo que eso es todo. Saludos, hasta la próxima.